¿Qué tal? Muy buen día. Soy Alejandro Zamarripa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El día de hoy, en nuestra segunda entrega del programa Construyendo Ciudadanía, hablaremos de datos personales y declaración patrimonial. Bueno, para empezar, ¿qué es esto? Bueno, todos sabemos, los datos personales son aquellos datos que tiene el Estado y que son identificados con una persona, es decir, lo relacionan con una persona física identificada o identificada. ¿Qué quiere decir esto de identificada o identificable? Identificada es, por ejemplo, mis calificaciones. Las calificaciones tienen mi nombre y en esas calificaciones, cuando estudio en una universidad pública, pues esas calificaciones corresponden a Alejandro Zamarripa. Entonces, en este sentido, esas calificaciones son un dato personal que el Estado no puede circular. Mis exámenes psicométricos, cuando ingreso al servicio público, pues también son otro dato que el Estado no puede otorgar. ¿Por qué? Porque están íntimamente identificados con mi persona. Existen otros datos que no es identificados con la persona, pero sí es identificable una persona. Por ejemplo, cuando yo presenté mi examen de admisión ante la Facultad de Derecho, se me asignó un número. Ese número era mi número de ficha, lo recuerdo, era la 123. Esa ficha en particular tuvo una calificación en el examen de admisión. Entonces ahí mi resultado del examen de admisión era identificable con un número que correspondía a una persona que era yo. En ese caso estamos hablando de un dato identificable. Por otro lado, las declaraciones patrimoniales. La declaración patrimonial es una declaración, es decir, un conjunto de información que cada uno de los servidores públicos, cuando estamos en el servicio público, entregamos a la autoridad. ¿Y para qué se la entregamos? Bueno, pues para que ellos puedan verificar que nuestro comportamiento patrimonial corresponde al sueldo que recibimos. Y con ello, pues tratar de evitar en la medida de lo posible algún acto de corrupción. Si yo, además de estar en el servicio público, tengo empresas, doy clases o tengo algún otro ingreso, pues también lo tengo que ingresar en esa declaración, pues para que el Estado sepa. Esa declaración incluye algunos datos de terceros. ¿Cómo que datos de terceros? Pues sí, mi pareja, mi esposa, mi cónyuge, mis dependientes económicos, pues también tienen que hacer, yo tengo que presentar esa información para que el Estado verifique, pues si dependen de mí, si vivimos, pues para que, como en familia, pues corresponda a los ingresos que yo estoy reportando. Estos datos, que precisamente son de terceras personas, no son datos, bueno, sí son datos personales y por eso no son datos públicos. Los datos que tienen que ver con mi función pública, esos sí son datos públicos, ¿no? Ahora, existe dentro de esta declaración patrimonial un rubro, el ingreso anual, ¿sí? Yo cada año, o cada uno de los servidores públicos, tienen que estar informando acerca de cuántos fueron sus ingresos en el año pasado. Por ahí del mes de mayo, se tiene que presentar esta información. En esta declaración se incluyen los ingresos tanto del servidor público como los ingresos de todos sus dependientes económicos. Evidentemente, este rubro de los ingresos de dependientes económicos, pues es un rubro, pues que se podría decir, clasificado, ¿no? No está a la vista de todos, ni tampoco se puede saber. Sin embargo, existe un rubro global, el cual sí es un dato público. En el momento en el que a nivel nacional se aprobaron estos formatos y que a su vez Guanajuato los trae como si fueran aprobados aquí mismo, ese dato sí constituye un dato público, ¿sí? En el cual dice, bueno, tu familia o tus dependientes económicos X cantidad de dinero reciben y por lo tanto, en general, en global, tu familia está recibiendo tanto monto. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para que cualquier persona pudiera verificar, pues es una familia pues, que tiene tantos ingresos y pues viven de manera conforme a los ingresos. Al final de cuentas, esa es la finalidad, que nosotros pues podamos determinar como ciudadanos
si realmente nuestros servidores públicos están viviendo acorde a lo que están reportando. Y con ello, pues tratar de aminorar o poder generar menores condiciones para la existencia de algún acto de corrupción, ¿no? Recordemos, por ejemplo, casos muy sonados como el caso de la Casa Blanca en la presidencia de Enrique Peña Nieto, en donde precisamente, bueno, pues de repente sale una casa que no correspondía a los ingresos que se tenían, ¿no? Y bueno, pues esto fue parte de investigaciones y de muchas declaraciones, y que al final, bueno, fue parte del patrimonio de su esposa. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue el problema? Pues que no estaba muy transparente el asunto. A partir de ahora, pues con este nuevo formato que se ha ideado a nivel nacional y que hemos adoptado en Guanajuato, pues lo que se pretende precisamente es tratar de aminorar ese marco de discrecionalidad y que cualquier persona pudiera identificar, pues si existiera alguna cosa rara entre los recursos que disfruta una familia de un servidor público y pues los recursos que está reportando dentro de su declaración patrimonial. Ese dato en particular es el que el día de hoy queremos platicarles. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato ha encontrado un hallazgo diciendo que los datos que se incluyen, como es de los ingresos de la familia, deberían ser datos reservados, ¿sí? Es decir, el ingreso total del servidor público junto con su familia debería ser un dato reservado. ¿Por qué? Porque haciendo una resta de lo que gana el servidor público y lo que ganan en global, pues así se identificaría rápidamente cuánto es lo que gana la familia. Pero, ahí hay un pero, ¿no? Este dato no está relacionado con una persona en particular, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos decir, pues tus dependientes económicos ganan tanto. El dependiente económico 1, 2 o 3 gana tanto. O tu pareja, tu cónyuge, gana tanto. Eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque únicamente lo que tenemos es un monto global. Es decir, el conjunto de todos mis dependientes económicos. Aún a esto, dentro de la declaración patrimonial, no es un dato público cuántos dependientes económicos tengo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un servidor público del cual dependen mis padres y depende, no sé, un sobrino que su familia me lo dejó encargado porque no le puede dar educación superior y a lo mejor vive con nosotros, pues a lo mejor esos están determinados por el ingreso global. Pero yo no puedo identificar a través de estos datos públicos cuánto le corresponde al sobrino, cuánto le corresponde a mis padres, por ejemplo. Entonces, no podemos hablar de que exista una clara relación entre el monto que nos da esa resta con alguna persona física identificada o inclusive identificable, porque como les decía, ni el número de servidores, ni el número de dependientes económicos y ni cuánto ganan cada uno de ellos es parte de un dato público. Únicamente lo que se pretende es dar a conocer el monto global que el servidor público puede disponer para llevar la vida que mejor le convenga. Eso, mediante diferentes autoridades, como puede ser la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 70 del 2016, determinó que eso sí se puede saber. ¿Por qué? Porque al momento que tú aceptas ser servidor público, te estás sometiendo a un régimen especial y no te podemos tratar como cualquier ciudadano. Si tú has decidido ser parte del servicio público y precisamente aportar en el servicio público, pues tu derecho a la intimidad se ha visto pues medio disminuido en el sentido de porque tienes la obligación de transparentar y sobre todo darle rendición de cuentas. Entonces, en este sentido, al momento de hacer el análisis de estos formatos, en el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en el INAI, se determinó precisamente que estos no eran datos que fueran identificados a una persona en particular, sino que forman parte de un monto global que únicamente lo que te hace es que tú como ciudadano sepas cuánto es lo que corresponde o a cuánto es a lo que está respondiendo un servidor público. Entonces, en este sentido,
ahí es donde se muestra la discusión, ¿no? Por ejemplo, me queda claro que en cuestiones como mi expediente clínico, pues sí, ahí sí, a mí no me gustaría que supieran que tengo azúcar alta o presión alta, o claro que no me gustaría que eso se hiciera un dato público. Sin embargo, cuando uno decide, yo muchos años fui parte del servicio público en Guanajuato, y decides y estás consciente de que el servicio público te exige ciertas responsabilidades adicionales a las de cualquier ciudadano, ¿no? Como presentar tu declaración patrimonial, estar sujeto a una serie de restricciones, inclusive hasta de propaganda, de cómo hacer tus actos públicos, cómo medirte en redes sociales. Todo esto, precisamente cuando yo fui servidor público, pues estaba consciente y sabía a lo que me estaba enfrentando, y estaba consciente de que tenía que poner la declaración mía y de las personas que dependen económicamente de mí. Sin embargo, este monto global, pues precisamente es el que corresponde, ¿no? Si de repente en este monto global tenemos 20,000 pesos o X cantidad, y resulta que gastamos al año 100,000 pesos, pues dices, caray, pues de dónde salieron nosotros 980,000 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones precisamente es un derecho básico que tenemos los ciudadanos para poder conocer, evaluar y determinar, o en su caso, pues poder identificar si estamos en presencia de alguna posible acto de corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, es precisamente lo que tiene que ver con datos personales, y en particular este dato y declaraciones patrimoniales. En particular, han dicho algunas personas que al momento de hacer una operación se va a determinar cuánto es, y esa persona se puede decir, no, pues es que su familia gana tanto. Pues sí, pero eso no deriva de la publicidad de ese dato personal, o no deriva de la publicidad de ese dato global. Deriva de la decisión que un integrante de la familia tomó al decidir ser parte del servicio público. Ya lo dijo la Corte en esta acción de constitucionalidad que hablamos, la 70 del 2016, ¿no? Al momento que uno toma la decisión de ser funcionario público, también toma la decisión de cumplir con todas esas obligaciones, ¿no? Entonces, en general, yo les platico esta idea, esta es mi propuesta. En fechas recientes, dentro del Comité de Participación Ciudadana, estaremos discutiendo este tema, ¿no? Al ser el Comité de Participación Ciudadana el órgano iniciante, por así llamarlo, o el que propone la adopción de estos formatos para presentar la declaración patrimonial, al interior del comité estaremos discutiendo. Esto es mi postura, como se los he venido presentando. Les dejo aquí mi posicionamiento, pues para que ustedes me ayuden, me compartan, díganme qué opinan, si están de acuerdo, si no, y con esto podamos construir, y el día que lo discutamos dentro del comité, pues yo tener los mejores argumentos para tomar una buena decisión. Una vez que el Comité de Participación Ciudadana decida sobre este punto, pues bueno, la propuesta o no propuesta subirá al comité coordinador, quien será al final de cuentas quien tome la determinación si este monto global se abre o no. En particular, yo insisto, a mí me parece que es un monto que no es atribuible a una persona física identificada o identificable. Pues para poder hacerlo necesitaríamos saber cuántos dependientes económicos, cuánto monto tiene cada uno de ellos, y con eso, ahora sí, hacer una resta. Pero mientras sea un monto global de cuánto gana la familia, creo que como ciudadanos tenemos el derecho, y es un derecho de saber cómo se están comportando nuestros servidores públicos, ¿no? Pues yo los invito a que me compartan su opinión, me den sus comentarios, síganos en las redes sociales, déjenme sus opiniones, yo les mantendré informados de cómo va esta discusión y qué se está diciendo dentro de los órganos institucionales donde se discutan y se toman estas decisiones. Muchas gracias por escucharnos y esperemos pronto vernos en la siguiente entrega. Muy buen día.